Muy buenas noches. El director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, hizo hoy 2 conferencias de prensa. En la mañana, para informar sobre el estado de la industria, el comercio, el turismo y los servicios. Y en la tarde, para informar sobre obras civiles del Estado. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Oviedo, gracias por aceptar y muy buenas noches. Usted informó esta mañana sobre el estado de la industria. En resumen, ¿qué pasó con la industria en el informe suyo que acaba de presentar? Muy buenas noches, Yamil. Y efectivamente, la mañana de hoy presentamos cómo la producción real del sector manufacturero en diciembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia, presentó un crecimiento positivo del 1.5% en términos reales de la producción manufacturera, en donde ese impulso de diciembre no alcanzó a corregir la contracción tan importante que tuvo la producción en todo el año, que estuvimos presentando el día de hoy del menos 8% del valor de la producción real manufacturera en 2020. Y esa contracción del sector manufacturero del 8% anual en todo el año 2020 se complementa con una contracción del empleo formal manufacturero cercano al 6% negativo. Pero del sector industrial únicamente investigó manufacturas, ¿no más? No, nosotros tenemos la posibilidad de desagregar el efecto en quienes explicaron esa contracción del menos 8%. Y fundamentalmente la contracción del 8% del sector manufacturero en todo el año 2020 está explicado fundamentalmente por la disminución de la refinación de petróleo, por la disminución de las exportaciones y por la disminución de la demanda, porque no nos movimos durante varios meses, tanto en las ciudades como entre las ciudades. Adicionalmente, está explicado por una disminución importante en la producción de cemento y artículos para construcción. Y finalmente, un sector que ha sido muy golpeado del sector manufacturero es el de confección de prendas de vestir. Pero con respecto a la reacción de diciembre, ¿podría decirse que el mal momento de la industria manufacturera en Colombia está pasando? Bueno, ese dato del mes de diciembre del 1.5% positivo, desafortunadamente nuestras estimaciones tempranas del comportamiento de enero nos dicen que es altamente probable que volvamos al terreno negativo y que en enero veamos una contracción de la producción manufacturera centrada en el menos 2.7%, con un intervalo entre el menos 1 y el menos 4%. Eso significa, Yamil, que en enero, al compararnos con un enero muy bueno, que fue enero del 2020, sumado a las restricciones y a las medidas sanitarias que se tomaron, por ejemplo, en Bogotá o en Antioquia, pues no vamos a poder ver posiblemente un número positivo en la industria manufacturera. Y con respecto, doctor Oviedo, al comercio. Bueno, Yamil, en el comercio tenemos una contracción gemela, llamémoslo así. Esa contracción de la producción manufacturera en el año 2020, que fue del menos 8%, en el comercio minorista se reflejó en una contracción anual en todo 2020 del menos 7.8%. Y esa contracción, a título de ilustración, estuvo explicada casi en su totalidad por la contracción de las ventas minoristas de temas asociados con la movilidad, es decir, los carros, las motos, los repuestos y el combustible. Ellos explicaron la totalidad de la contracción del sector de comercio minorista y de vehículos, mientras que hubo otras actividades de comercio básico o esencial, como los alimentos, los productos de aseo para el hogar y la compra de equipos de informática para favorecer el trabajo en casa o el seguimiento de la educación virtual, tuvieron un comportamiento positivo muy importante a lo largo de 2020. Doctor Oviedo, ¿qué tan afectados han resultado los pequeños comercios, las pequeñas industrias, pequeñas y medianas, tanto en la industria como en el comercio, muy afectados?
Bueno, lo que nosotros estamos viendo, Yamit, para poder responder esa pregunta, pues no necesariamente podemos utilizar los datos que presentamos el día de hoy, pero sí a través de las estadísticas de mercado laboral vemos que aproximadamente 2/3 partes de la contracción de la población ocupada que vio el país en 2020 estuvo asociada en personas que trabajaban en unidades económicas de menos de 10 empleados. Eso significa que son las micro, las pequeñas empresas las que destruyeron más empleo a lo largo del año 2020. ¿Y el turismo, doctor Oviedo, balance? Bueno, cuando nosotros queremos hablar de la dinámica del sector turístico, Yamit, en todo el año los ingresos reales del sector hotelero cayeron muy cerca del 60% en todo el año. Sin embargo, ese 60% es un promedio de haber visto la caída casi que en la totalidad de los ingresos en el 95% negativo en el mes de abril y una recuperación constante que incluso para diciembre mostraba una contracción del menos 49%. Esa importante afectación de los ingresos del sector hotelero se ve reflejada con una evolución positiva, pero todavía muy tenue, de la ocupación hotelera, que después de estar en niveles del 8% en abril, llegó a estar cerca del 33% en el mes de diciembre, en donde en diciembre no vimos ese impulso de la ocupación hotelera que sí vimos, por ejemplo, en el mes de octubre, como efecto de la semana de receso. Esas cifras, doctor Oviedo, quiere decir que de cada 100 habitaciones en un hotel, ¿solo 3 se ocuparon? Solo 33 en diciembre, 33. Y de esas 33, aproximadamente 20 se ocuparon por ocio, 11 por negocios y 2 por temas de salud. Mejor dicho, pérdidas totales en el sector turismo. Una afectación muy importante, que como lo decíamos anteriormente, Yamit, una contracción de los ingresos superior al 60% en términos negativos. Y esta tarde, doctor Oviedo, habló usted sobre la situación de las obras civiles. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, Yamit, la conclusión en términos anuales es que las obras civiles, su producción nominal en 2020 presentaron una contracción del menos 25.6% de ese valor que se agregó a través de estas obras civiles, mientras que en 2019 el valor de la producción de las obras civiles había crecido en un 20% positivo. Cuando hablamos de obras civiles, hablamos de obras del Estado, es decir, carreteras, puentes, etcétera, obras de infraestructura, ¿no es cierto? Exactamente, Yamit, estamos hablando de 5 grupos de obra, dentro de los cuales están las carreteras, entonces están las obras hidráulicas, están las obras de interconexión eléctrica, están las obras deportivas y están los puertos, por ejemplo. Y todo eso cayó. Exactamente, cuando nosotros vemos en el agregado, en el cuarto trimestre de 2020 estamos viendo una contracción del menos 25.6% en términos, del menos 26.1% en términos nominales y en el año una contracción del menos 25.6%. Lo interesante, Yamit, es que este indicador que nos permite ver la dinámica de 17 subclases de obra nos muestra cómo, por ejemplo, en pistas de aterrizaje, es decir, en inversión de aeropuertos y en la inversión de interconexión eléctrica, estamos viendo unos impulsos positivos que desafortunadamente están afectados por la importante contracción de inversión de obras civiles en carreteras y en calles, en la medida en que 2019 fue un año muy importante de avance de obras civiles porque era el cierre de los gobiernos locales y el gran impulso del gobierno nacional en obras de infraestructura a lo largo de 2019. Entonces, doctor Oviedo, pregunta final. Cualquiera de los colombianos, de las personas que lo acaban de ver y escuchar, debe concluir, ¿vamos bien o vamos mal? Bueno, creo que la conclusión
de atrás para adelante en obras civiles hay un avance muy importante. Obviamente cuando nos comparamos con 2019 vemos cifras negativas, pero cuando vemos las cifras intertrimestrales vemos en el tercer y cuarto trimestre del 2020 un impulso muy importante en la dinámica de obras civiles. En la manufactura logramos una recuperación que va a tener unos puntos suspensivos en el mes de enero, como lo predice nuestro estimador temprano, precisamente por las medidas sanitarias que se tomaron en enero. Y para comercio, resta ver cómo la demanda agregada de los hogares, sobre todo en productos no esenciales, sino en vestuario, en vehículos y en combustible, se reactiva en la medida en que se mejore la movilidad y las dinámicas económicas del país. Sin embargo, pues el golpe que recibió el país en el sector manufacturero, comercio y de servicios, pues es bastante importante, y la síntesis pues la vamos a ver el próximo lunes a las 11 de la mañana cuando publiquemos el resultado de crecimiento de la economía del país para todo 2020 y para el cuarto trimestre de 2020. Doctor Oviedo, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Ha sido usted muy amable, doctor Juan David. Muchas gracias, Yamit, y siempre atentos a acompañarte en este espacio. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.